Bien, buen día. Nuevamente, pues compartiendo una palabra con todos que espero sea de bendición para este tiempo, para este momento. Y quiero compartirles de algo que es importante tener siempre claro, y es todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, todo aquello que Dios ha puesto con propósito en nuestras vidas. Y una de ellas es la capacidad de poder administrar. Todos necesitamos administrar de diferentes formas. Algunos tenemos unos recursos, otros contamos con otros, pero eso que Dios pone en nuestras manos debe de saber ser bien administrado. Eh, Recuerdo una anécdota que contaba mi abuelo, que decía que un hombre había ido a un lugar, había solicitado empleo, se lo habían negado, pero este hombre, cuando salió del lugar, pateó algo y pateó un clavo. Y ese clavo que él pateó, él se agachó, lo agarró y lo metió en su bolsa. Casualmente, el gerente de esa empresa estaba viendo a esa persona y miró que pateó algo y recogió algo. Y le llamó la atención y mandó a uno de sus empleados a que lo buscara. Cuando él regresó con el muchacho, él le preguntó, dime, tú pateaste algo, ¿qué fue lo que recogiste? Y entonces él le dijo, un clavo. Y le dijo, ¿por qué lo recogiste? Porque sé que en algún momento este clavo me va a servir. Y él le dijo, estás contratado. ¿Por qué? Porque miró esa capacidad de reconocer cuando a veces, muchas veces nosotros tenemos una oportunidad, un clavo, sí, un clavo. ¿Por qué? Porque el día de mañana ya se ahorró esa compra, ya tiene ese recurso. ¿Cómo administramos nosotros nuestros recursos? ¿Qué necesitamos nosotros para ser buenos administradores? Cualquiera le podría decir que necesitamos un curso para poder realizar diferentes actividades de administración, pero hay algo bien básico que nosotros necesitamos para poder ser buenos administradores. ¿Y sabe qué es? Sabiduría. ¿Y sabe de dónde viene esa sabiduría? Correcto, viene de parte de Dios. Cuando buscamos a Dios, cuando buscamos sus enseñanzas, cuando buscamos lo que Él tiene para nosotros, esto es algo que Él nos va a enseñar a ser buenos administradores. Administradores, usted puede estar pensando en función de dinero, pero la administración tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver incluso con el tiempo. ¿Cuántos hay que no utilizan bien el recurso del tiempo? ¿Cuántos estudiantes hay que no utilizan bien el recurso del tiempo? Y a última hora tienen que estudiar todo lo que pudieron haber estudiado en poco tiempo, tienen que acelerarse, tienen que sacrificarse, y cuando llegan a un examen llegan depelados, no estudiaron todo lo que tenían que estudiar, y sencillamente, ¿qué es lo que pasa? El resultado de una mala administración del tiempo, del momento que se tiene que dedicar para estudiar, para investigar, para hacer todo. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tiene que ver con la parte de administración. Por ejemplo, cuando buscamos a Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo administramos nuestro tiempo para tener esos tiempos de búsqueda con Dios? La gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿guardamos tiempo para orar todos los días? Porque esto es necesario. El comunicarnos con Dios es algo que es necesario para todos. Nadie puede decir, no, yo no necesito orar porque yo me comunico de otra forma con Dios. El hecho de buscar la oración es precisamente la parte en la cual nosotros nos conectamos con el Padre. Nosotros lo buscamos a Él y aprendemos a entender sus planes y sus propósitos. Otra cosa es importante, que también en ese proceso de búsqueda es el ayuno, es el abstenernos de cosas para poder buscar al Padre y para poder entender lo que Él desea de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros como sus hijos? Esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer para este momento, para este tiempo. Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros entendemos que Dios pone en nuestras manos recursos. Y lo más importante es esto, y que tal vez pueda ser de que tal vez no le agrade o le produzca choque en el momento.
Pero lo más importante es que cuando nosotros tenemos un recurso, tener la capacidad de administrar y también la capacidad de poder dar. Dar. ¿Qué es lo que nosotros podemos dar? Podemos dar, mire, que no solamente dinero, a veces también podemos dar de nuestra provisión. A veces podemos dar perdón, dar servicio a Dios. Entonces, es importante mostrar que yo no estoy poseído por las cosas, sino que tengo dominio sobre ellas, que es algo que precisamente Dios nos mandó a hacer. Cuando yo tengo esa capacidad de poder administrar, entiendo entonces esta palabra. Entonces, nosotros hemos sido llamados, ¿sabe a qué? A ser administradores. Y esto lo declara la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Ahora, entendiendo esta palabra, Dios nos da el principio a todos de administrar. Mire en el significado y buscando la palabra de administración, ¿qué significa? Dice, administrar es ordenar, disponer, organizar, en especial los recursos o los bienes. La administración es orden y el orden proviene de Dios. Si hay cosas en las cuales aún tenemos un desorden, significa que en eso no hemos dejado que Dios intervenga. Y ahí es precisamente donde nosotros debemos de dejar que sea Dios mismo quien nos dirija, quien nos oriente. Entonces, es importante aplicar la sabiduría y no la emoción. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a un determinado lugar, en vez de pensar sabiamente, yo necesito este recurso para esto, cuando usted ha hecho un presupuesto, pero cuando usted se deja llevar por la emoción lo lleva a ser impulsivo, a adquirir de repente cosas que de repente no necesitamos. Y eso es algo que tenemos que lidiar siempre. No es algo que usted puede decir prueba superada. No, en el momento usted puede estar pasando. Incluso yo no me presento aquí para decirle a usted, yo aquí vengo para decirle que yo soy el de la prueba superada. No, no, no. Porque hay veces que de repente, a veces adquiero algo y después digo, bueno, en realidad, ¿era prioritario o no era prioritario? Entonces, esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la emoción es una fuerza y la única manera de controlar esa fuerza es la madurez. Es importante que nosotros podamos madurar en una parte precisamente en la cual Dios nos mandó a que ejerciéramos dominio. Entonces, qué bonito es cuando nosotros podemos entender esto, que anteponemos la sabiduría a la emoción. Que antes que yo adquiera algo, compre algo, o antes que yo haga algo, tenga la sabiduría para poner eso en una balanza y decir, en realidad, ¿es esta acción la que tengo que hacer? En realidad, esto que voy a hacer está dentro de mis planes, dentro de lo que yo he planificado, dentro de lo que yo ya con anticipación he decidido que se va a hacer. Esas son buenas preguntas. Entonces, mire bien, si usted construye algo que es grande, que le costó, ¿usted cree que usted lo va a depositar, eso que a usted le costó, precisamente en las manos en las que pueden echar a perder en un momento todo lo que a usted le costó construir una vida? Estas son las preguntas que usted se tiene que hacer. Por ejemplo, usted trabaja, gana un salario, pero de repente la emoción le puede y usted se va a algo que supera su límite. Eso es sabiduría. ¿Qué es lo que en realidad nosotros tenemos que hacer a la hora de tomar una decisión? Empezar a dar pasos de madurez. ¿Sabe? En una ocasión,
Un hombre que tenía un imperio televisivo, de repente se da cuenta que tiene un diagnóstico de muerte y su hijo no estaba preparado para asumir el reto de llevar a cabo esa empresa. Así que este hombre lo que hace es que lo empieza a meter en todas las posiciones de la empresa para que fuera conociendo, sin decirle el por qué. Hasta que llegó el momento en el que le dijo: hijo, tengo un diagnóstico de muerte, pero ya pasaste por todos los procesos, ya adquiriste madurez y te puedo dar esto que tengo preparado para ti. Así a veces es Dios con nosotros. Perdón, no a veces, siempre. Va a poner a prueba, ¿sabe qué? En lo poco. Y en eso poco, nosotros vamos a demostrar sabiduría. Qué lindo es demostrarle a Dios: Señor, tú me puedes confiar algo algo que es esencial para ti. Por ejemplo, en el servicio que nosotros brindamos a Dios, es el confiar las almas, es el confiar personas, es el confiar que de nosotros salga una palabra sabia que le dé a esa persona eso que precisamente necesita para poder superar una situación. Qué maravilloso es cuando nosotros aprendemos a entender esta palabra. Mire lo que dice el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 25. Dice lo siguiente: del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire qué interesante esto. Dios mismo lo está declarando el apóstol Pablo. Según la administración divina que él tiene, él confía recursos. Y la pregunta es sencilla, básica. ¿Estamos nosotros preparados para poder asumir un reto en algo? ¿O aún hay en nosotros rasgos de emoción, de inmadurez, de poca sabiduría que podrían echar a perder algo? Y si no lo tenemos, es sencillo. Empecemos por buscar a Dios. Empecemos por buscar su palabra. Empecemos por buscar sus planes, por buscar su propósito, por buscar lo que Él quiere y desea para nosotros en este tiempo. Entonces, cuando aprendemos a administrar, cuando Dios nos confía dones, talentos, es maravilloso decirle: Señor, yo hago un buen uso. Y probablemente usted me está viendo. Usted está consciente que Dios le ha dado algo, o estamos conscientes que Dios nos ha dado algo, pero todavía nos hace falta. Y entonces, ahí, en ese momento, esta palabra viene como una reflexión. ¿Para qué? Para corregir lo malo, para corregir aquello que no estamos haciendo de forma correcta, para incluso modificar nuestra rutina del tiempo, para saber administrar, para ser buenos en ello. Entonces, qué importante es cuando nosotros podemos dar muestra a otros de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque vaya, si alguien sabe que de repente nosotros somos malos administrando y de repente ve en nosotros un cambio, eso va a llamar la atención y eso va a hacer que la fe de otros que se multiplique. Cuando testificamos de lo que Dios está haciendo en uno, administramos también. ¿Por qué? Porque lo que Dios depositó en uno, tuvimos la capacidad de multiplicarlo. Mire cómo declara la palabra y se une con esto. Mateo capítulo 25, versículo 14 declara lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 25. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué es lo que vemos? En la parábola de los talentos, si usted lo conoce, el primero y el segundo, ¿qué hicieron con lo que Dios les había dado?
en el ejemplo de la parábola. Lo multiplicaron. Pero ¿qué hizo el último? Lo guardó. Entonces, esa precisamente es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque cuando Dios nos confía algo, es para que hagamos algo con ese recurso. No es para que sostengamos en la mano el recurso que precisamente Dios ha colocado. Es precisamente para colocar ese recurso y ese recurso que ha colocado, tengamos esa capacidad de multiplicarlo, capacidad de que de extenderlo, capacidad de que eso que nosotros recibimos, ese conocimiento que nosotros recibimos, tenemos esa capacidad de hacer algo con eso. Entonces, cuando a veces nosotros en el ministerio tenemos un proyecto bien sencillo. Tome de la alacena de su casa y comparta de lo que Dios le ha dado. Y a veces eso tan sencillo, ¿cómo le cuesta a la gente? ¿Cómo lo nota uno? Ah, se me olvidó. Mire que tenía lista la bolsita y no la traje. Si nosotros pudiéramos ver en los proyectos de evangelismo, cuando muchas veces personas reciben esa provisión, las que la necesitan son muy agradecidos, pero hay quienes también tienen orgullo y dicen, no, yo no necesito eso. Pero ¿qué tal si en eso que Dios está haciendo está permitiendo algo? Por eso debemos de ser sabios. Por eso debemos de recibir con sabiduría, no decir no a todo. A veces yo puedo tener abundancia de algo y de repente Dios me da sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarme? Eso es lo diferente. Cuando estamos escuchando a Dios, cuando queremos buscar de Él, cuando queremos que Dios venga y hable a nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios nos ha dado de tantas formas. Maravilloso. Dios ha dado de diferentes formas. Qué lindo es cuando nosotros aprendemos a mostrar que sabemos administrar eso que hemos recibido de parte de Dios. Cuando nosotros logramos eso, es cuando nosotros estamos precisamente en su presencia y cuando permitimos que Dios mismo nos esté formando. Mira lo que dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente, pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios. Por eso, es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio. No debe de ser borracho, ni amigo de las peleas, ni desear ganancias malavidas. Este ejemplo no solamente es para aquellos que presiden una obra de Dios, para aquellos que para los sacerdotes que presiden un hogar. Este llamado es para todos los hijos de Dios. ¿A que seamos qué? A que llevemos una vida irreprochable, a no ser tercos. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que precisamente dice Romanos 12:2, cambiar nuestra manera de pensar y meternos a lo correcto que Dios nos invita a hacer esos cambios. Porque nadie que está en Dios puede decir, no, yo no necesito cambiar. Claro que necesitamos cambiar, claro que necesitamos corregir. Esto nos lo está diciendo. No seamos tercos, no seamos de mal genio, no seamos amargados, perdonemos. No debe ser borracho. Se refiere a las bebidas de alcohol. No, hay cosas que generan en nosotros adicciones. Hay cosas que nosotros debemos de aprender a dominar. ¿Estamos ejerciendo dominio propio en todo? Esta es una buena pregunta. Ni amigo de las peleas. No devolvamos mal con mal, ni bien con bien. Devolvamos sobre un mal un bien. ¿Qué dijo Jesús? Si te dan en una mejilla, pon la otra. Entonces, qué maravilloso es entender esto. Y por último,
no desear ganancias malavidas. Que todo lo que nosotros tengamos sea de forma legítima, correcta. Esto es lo que Dios nos está mandando a hacer. Entonces, entendiendo esta parte, entendiendo esto que Dios nos está invitando en esta ocasión, vamos a poder hacer todo de forma correcta. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que todo lo que nosotros hagamos sea consagrado. Que todo lo que nosotros hagamos sea puesto en la presencia del Padre. ¿Para qué? Para poder ver, para poder entender si eso que nosotros estamos haciendo es precisamente lo correcto. Porque entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos extendiendo sencillamente el reino de Dios. Miren lo que declaró el Señor. Aquellos que sí habían tenido la capacidad de multiplicar, en la parábola anterior que habíamos estudiado, Mateo 25-21, dice lo siguiente. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo del Señor es cuando estamos haciendo las cosas bien, es cuando estamos administrando bien, es cuando estamos escuchando su voz y no nuestra terquedad. Ahí es cuando Dios va a hacer algo diferente en nosotros. Es cuando aprendemos a confiar en Él. Y esa confianza viene únicamente cuando aprendemos a descansar en su presencia. Hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar, que no vamos a poder entender, pero que si sabemos depositar esto en Dios, Dios va a hacer algo nuevo, Dios va a hacer algo diferente. Tal vez usted en este momento esté pasando por una situación difícil y usted esté pensando, lo que yo tengo no me alcanza. Pero eso que no le está alcanzando, eso que usted considera que es poco, yo quiero declarar una palabra sobre su vida. Primero, permanezca en Dios. Confíe en Él. Y Dios va a hacer que eso, que tal vez en este momento no es mucho, se multiplique. Dios es especialista en poder hacerlo. Pero para ello necesitamos sabiduría. Para ello necesitamos conocer del reino de Dios. Para ello necesitamos caminar en su perfecta voluntad. Cuando no permanecemos en Él, ¿sabe algo que sí entra? La duda. El pensar que no vamos a tener la capacidad. El pensar que esta palabra no me va a servir de nada cuando en realidad esta palabra me puede servir de tanto. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando pongo mi mirada en el Señor, ahí es cuando todo va a empezar a cambiar. Ahí es cuando yo entiendo que en realidad esto que yo estoy haciendo para el reino de Dios, esto que hago para mi vida propia, para mi bienestar, en primer lugar, tengo que entender una cosa. Todo lo que yo recibo viene de parte de Dios. Nada hay de lo que yo tengo que venga por mis talentos, por lo que yo he hecho, no. Todos necesitamos de una gracia y de un favor de Dios para poder llegar a determinados lugares, para poder llegar a determinadas posiciones. Nadie llega solo por llegar. Todos llegamos con un propósito. Y ahí donde usted está, o donde aún no está, Dios lo lleva con un propósito. Y debemos de aprender a ver ese propósito. Entonces, entendiendo esto, podemos entender esta palabra que declara en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Los que tienen la capacidad de multiplicar y de saber administrar. Qué maravilloso es cuando Dios puede venir
y confiarnos de sus recursos, porque sabe que tenemos la capacidad para poder hacerlo. Pero tal vez usted me está viendo en este momento y tal vez usted sabe que hay una decisión importante que usted no ha tomado. Y esa decisión importante tiene que ver precisamente con aquel que da la sabiduría, con aquel que nos da la cordura para poder decidir correctamente, con aquello que tiene que ver con Dios. Si usted está consciente que le necesita, o usted se había apartado por esa falta de administración, por ese pensar que usted podía manejar su vida y tomó decisiones erróneas, pero que en esta hora llega esta palabra de forma oportuna para poder hacer un alto y para decir, Señor, yo reconozco que te necesito, que he tomado malas decisiones en mi vida y que necesito corregir eso. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, necesitamos abrir nuestros labios y hacer una oración. Y quiero que repita junto conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que he pecado contra ti y te pido y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido en esta hora, Señor, que me recibas, que abras mi corazón para poder entender. Y yo, de forma personal, Señor Jesús, te abro mi corazón para que lo cambies, para que lo transformes. Te pido que cambies este corazón de carne, de roca, en un corazón que pueda sentirte, que pueda conocerte. Gracias por ese sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, porque lo resucitaste, porque sé que hay vida y que sé que todo aquello que había estado muerto en mí, hoy cobra vida. Y hoy en esta hora, yo me declaro libre, yo me declaro sano, yo me declaro salvo, porque sé que tu mano de poder está conmigo. Amén. Y si usted ha hecho esta sencilla oración, por favor le pido algo. Al pie de este video hay una dirección de correo electrónico. Por favor, escríbanos. Queremos saber de usted. Queremos saber lo que Dios está haciendo en su vida. Y quiero que por favor nos haga saber en dónde reside, ver la forma que nosotros podamos ayudarle. Y damos gracias a Dios por este tiempo y por esta palabra. Y ahí a usted, a los de casa, yo le voy a pedir que oremos juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que pongamos, Señor, a cuentas todo cuanto nosotros estamos haciendo. Que aquello que tal vez nosotros no hemos sabido administrar, no hemos sabido dirigir de forma correcta, que en esta hora podamos entender tus planes, lo que tú deseas para nosotros. Oramos por sabiduría y que toda emoción, Señor, que nos ha gobernado o que nos gobierna aún, en esta hora la llevamos cautiva, Señor. Declaramos que tu sabiduría, declaramos que tus perfectos planes vienen en esta hora sobre nosotros. Y declaramos que a partir de este tiempo, nuestra búsqueda será mayor. Que el reino de los cielos será en nosotros y que los cambios que obrarán en nosotros producirán fe en otros, Padre. Lo declaramos y lo creemos por la fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si usted ha hecho esta oración, créalo con fe, declárelo y lo más importante, apliquemos esta palabra. Así que nos vemos en la próxima. Que Dios le bendiga.